Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. En la Iglesia Católica nosotros hemos visto que hay muchas manifestaciones de fe, que algunas no incluyen solamente la liturgia. Cuando hablamos de la liturgia, hablamos de todos aquellos, por así decirlo, un guión, ¿no?, para alabar a Dios, que es para el culto. Entonces, la liturgia se puede ver dentro de la misa, se puede ver también dentro de algunos oficios, como la liturgia de las horas. Y algunas también manifestaciones de culto que tienen que ver específicamente con rúbricas, oraciones compuestas y diseñadas formalmente para las celebraciones dentro de la iglesia. Así que la liturgia se debe distinguir de otras manifestaciones que son las llamadas piedad popular. Cuando hablamos de la piedad popular, entonces vamos a entrar a una gama mucho más amplia de expresiones de fe. La forma en que un fiel, una persona católica, demuestra su fe. Son expresiones entonces muy variadas y que no necesariamente son litúrgicas. En esto hay que establecer esa diferenciación. Entonces, la piedad popular, podríamos decir así, para definirla generalmente, son expresiones de fe, tanto individuales como comunitarias, que se manifiestan fuera de la liturgia oficial, a través de formas culturales y tradiciones propias de cada pueblo o grupo. Estas expresiones, importante saberlo, que estemos claros de ello, estas expresiones reflejan una búsqueda de Dios y una forma de vivir la fe que se arraiga en la cultura y la historia de las personas. En este sentido, vamos a ver que la piedad popular se manifiesta a través de costumbres, símbolos, ritos y tradiciones propias de cada pueblo o cultura. Es a través de estas expresiones que las personas se encuentran con Dios, buscan a Dios, expresan su fe y establecen una relación con lo sagrado. Es decir, con estas expresiones, el objetivo principal es que la persona se encuentre con Dios, tenga esa interacción con lo sagrado. Es por eso que la piedad popular, con diversas manifestaciones que tiene, vamos a ver algunos ejemplos de piedad popular, son por ejemplo, valga la redundancia, el rezo del Santo Rosario, forma parte de la piedad popular, devociones devociones marianas o devociones a un santo específico, las peregrinaciones, las procesiones, el Vía Crucis, ejercicios piadosos, ¿no? Todo esto forma parte de la piedad popular. La mayordomía de las imágenes, es decir, que hay gente encargada de organizar las procesiones de la imagen, las vestimentas que utilizan la imagen, hay tantas cosas, ¿no? Todo eso forma parte de la piedad popular. Entonces, la Iglesia ha reconocido que la piedad popular es muy importante y tiene un valor pastoral a través del cual
se puede, además de ser una expresión de fe, además también la iglesia puede evangelizar a través de la piedad popular, a través de una procesión, a través del rezo, de una devoción. Se puede evangelizar, claro. Y es por eso que la iglesia busca acompañar la piedad popular. Es decir, no la aparta, la acompaña, pero importante esto, también busca purificarla y hacerla fructificar para que sea un medio para el crecimiento de la fe. Cuando decimos purificar la piedad popular, es quitarle elementos que puedan distorsionar, ¿no?, el fin y objetivo de la piedad popular. Por ejemplo, qué bueno que a las personas les gusten las procesiones, pero si ya la procesión va mezclada, va contaminada con bailes que no son culturales, ¿no? Un ejemplo es una procesión en la que hay música, hay baile, como esas procesiones a San Roque, ¿no?, o a Santo Domingo, muy comunes aquí en nuestro país, Nicaragua. Pero sí ahí ya se integran el alcohol, bailes obscenos, todas esas cosas, entonces ya están contaminando. Y entonces, por eso es que la iglesia busca acompañar y purificar. ¿Para qué? Para que hayan frutos. De nada sirven acciones de piedad popular que no den frutos. Tiene que haber frutos. Así que voy a tratar de hacer no análisis histórico, no, el tiempo no me da para ello, pero sí una reseña histórica, por así decirlo, de cómo se ha venido comportando la piedad popular desde los primeros inicios de la iglesia. Ahora, la piedad popular no es que la acaban de inventar, no. La piedad popular tiene su sitio dentro de la acción pastoral de la iglesia. Y es por eso que en el año 2002, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos hizo un documento donde dio principios y orientaciones sobre la piedad popular y la liturgia. ¿Y por qué hablan de las dos cosas a la vez? Bueno, es importante porque tanto la piedad como la piedad popular como la liturgia pueden caminar juntas. Pero vamos a ver un poco de historia, ¿no? En la antigüedad cristiana, según el documento de la congregación, habla de todas las diversas épocas, desde la antigüedad cristiana hasta nuestra iglesia actual, contemporánea. Y dice que en la época apostólica y posapostólica, es decir, en la época en que vivían los apóstoles todavía, después de la resurrección de Jesús, y en la época posapostólica, es decir, después de los apóstoles, estamos hablando ya de los primeros discípulos ya de los apóstoles. En esos tiempos había una profunda fusión entre las expresiones cultuales, es decir, de culto, que hoy llamamos respectivamente liturgia y piedad popular. Antes no estaban divididas, por así decirlo así, ni tenían esos nombres. Pues bien, para las más antiguas comunidades cristianas, la única realidad que contaba era Cristo, la persona de Cristo, sus palabras, su mandamiento de amor, las acciones rituales que Él había mandado realizar en memoria suya. Esto era lo que primaba para la iglesia apostólica y apostólica. Es decir, que todo el resto de cosas como fiestas, alimentos y bebidas, todo eso era secundario. Era secundario. Desde el siglo II se observa que formas y expresiones de piedad popular, que ya sea de origen judío, porque
Recordé como que mucha de la liturgia y expresiones de piedad de la que había en iglesia, o que hay todavía en iglesia, proviene del judaísmo. Mucho, no sé si usted no lo sabía, pero mucho de la liturgia dentro de nuestra iglesia, la liturgia dentro de la Eucaristía, hay muchos elementos que proceden del judaísmo. Por ejemplo, el rito del lavatorio de las manos, ¿no? Algunas preces, algunas antífonas, ni qué decir de las lecturas, que gran parte de la liturgia de la iglesia está basada en el Antiguo Testamento. Entonces, desde el siglo II les decía que muchas expresiones de piedad popular que provenían tal vez del judaísmo o también de la matriz grecorromana. Recordemos que en ese tiempo el pueblo, o mejor dicho, el imperio romano dominaba, y por lo tanto habían muchas cuestiones de costumbres que provenían de los romanos, ¿sí? Por lo tanto, para las más antiguas o estas comunidades de ese tiempo, confluían elementos litúrgicos con elementos piadosos, con elementos, por así decirlo, de la cultura de esa época. Así también habían expresiones de piedad popular, que antes no se le llamaba así, pero en el campo de el culto a los mártires, ya eran expresiones de piedad popular y algunas primitivas expresiones de veneración a la bienaventurada Virgen María. O sea, muchas expresiones de piedad popular iniciaron con la devoción a la Virgen y también el culto que se les rendía a los mártires. Entonces, sí, propiamente eso no era parte de la liturgia, pero se fue integrando también. Ahora, el documento de la Congregación para el Culto Divino habla de muchas etapas, ¿no? Yo voy a tratar de irme a las etapas muy concretas y las más cercanas a las nuestras. Por ejemplo, la época moderna. Cuando la iglesia habla de la época moderna, no estamos hablando ahorita de la época de la inteligencia artificial y todo lo demás. No, la época moderna es más o menos, la nombran en el siglo XV. Esa es la época moderna para la iglesia. Y ya nuestra época, entonces ya le llaman época contemporánea. De esa forma lo describen los documentos de la iglesia. Pues bien, en la época moderna, estamos hablando durante la segunda mitad del siglo XV, estamos hablando de los años entre 1500 y 1600, la devoción moderna, le llamaban la devotio moderna, favorece la aparición de ejercicios de piedad. Allí es donde comienzan a haber un mayor influjo de ejercicios de piedad, cuyo punto de referencia principal era la humanidad de Cristo. Se priorizaba la contemplación, la oración, el esfuerzo humano a través del cual se puede llegar más cerca al misterio de Dios. Es decir, hay todo un influjo, una fuerza en la piedad popular que tenía que ver mucho con lo personal. No tanto comunitario, sino en lo personal. Es decir, comenzar a tener ejercicios de piedad, como son el Via Crucis, ¿no? El rosario, tantas cosas que formaban parte del crecimiento espiritual personal. A este punto se daba prioridad a eso. De forma que la liturgia iba como no desapareciendo, pero sí iba disminuyendo. Recordemos que en ese tiempo, estamos hablando ya para el tiempo de la Reforma Protestante, el culto era el que primaba, lógicamente,
pero desde la perspectiva eclesial nada más. Muchos fieles que tenían que recibir la misa en latín, no todos tenían acceso, a veces no había misa diario, tal vez solo eran los domingos. El acceso a la Biblia por muchas personas no era posible. Imagínense que no existían imprentas en aquel tiempo y los libros litúrgicos, todo era muy escaso. Entonces, todo eso hacía muy difícil para la persona el poder acercarse más a la liturgia, como lo hacemos ahora. Entonces, ¿qué sucedía? Las personas entonces se desbocaban por este tipo de expresiones de devoción, de piedad, en la que se interiorizaba. La persona interiorizaba en los misterios de Cristo. Ahora bien, habían hombres y mujeres de oración, místicos, que tenían como fuente primaria de la vida cristiana estas prácticas devotas. Se considera entre las expresiones características de la devoción moderna la célebre obra, ¿verdad?, de la imitación de Cristo. Ya ustedes creo que algunos que son un poquito más dados a la investigación y a leer, a la lectura espiritual, han escuchado sobre el libro de la imitación de Cristo, que este libro propone muchas prácticas devotas y las impulsa, ¿no? Y además hay que reconocerlo, este libro, así como muchos otros, pueden haber muchos otros más, pero estamos hablando de este libro en especial porque es de la época y que tuvo un influjo extraordinario y beneficioso para muchos discípulos del Señor que querían alcanzar la perfección cristiana. Incluso hoy hay muchos que encuentran en las páginas de la imitación de Cristo una forma excelentísima para su crecimiento en la fe y personal. Y esto es válido y es lícito, claro. Pues bien, es con el Concilio de Trento, vamos hablando que el Concilio de Trento se da entre los años 1545 y 1563. Es ahí donde se convoca este concilio para hacer frente a la situación producida en el pueblo de Dios con la propagación del movimiento protestante. Recordemos que para esta época el movimiento protestante está en su auge, mucha gente, inclusive sacerdotes católicos, salen de la iglesia y es donde aparece Martín Lutero, ¿no?, dirigiendo, ¿verdad?, la reforma protestante, que al final no fue una reforma. Lo primero que hicieron fue que se salieron de la iglesia y hasta nuestros días que ya sabemos que los protestantes no comulgan con la iglesia ni con muchas de las expresiones litúrgicas y de piedad popular que tiene la iglesia. Eso está claro. Usted va a un culto protestante y nada que ver con el culto y la liturgia dentro de la iglesia católica. Hay otras iglesias, se le llaman históricas, como pueden ser la iglesia luterana, en alguna forma la iglesia anglicana, que tienen expresiones de culto muy parecidas a la iglesia católica, ¿verdad?, en expresiones de culto, ¿no? Es decir, que tienen misas que se parecen a la de la iglesia católica, pero no es la misma. Pero bueno, no vamos a entrar a detalles en eso. Pero bien, el Concilio de Trento, entonces, para contrarrestar la reforma protestante, tuvo que ocuparse de cuestiones referentes a la liturgia y a la piedad popular, pero lo hizo bajo un aspecto doctrinal y cultural. Es decir, priorizó la parte doctrinal. Y entonces se recondujeron a la antigua norma de los santos padres, es decir, a lo del inicio, muchos ritos. Porque se pensaba
que hayan algunos ritos que estaban contaminados de tantas cosas mundanas o de costumbres muy mundanas. Así que se eliminaron elementos y añadidos extraños a la liturgia que eran demasiado ligados a la sensibilidad popular. Es decir, habían cosas de piedad popular que ya estaban muy arraigadas en la liturgia, así que en el Concilio de Trento, después del Concilio de Trento, quienes aplicaron el Concilio de Trento, comenzaron a purificar, por así decirlo. Y se consiguió una notable unidad ritual entre el ámbito de la liturgia romana, que lograron purificarla, les decía, y adquirir nuevamente la liturgia su dignidad y belleza, que es hasta la que conocemos actualmente, ¿no? La liturgia de la Iglesia. Quiero hacer un paréntesis en este punto, porque algunos creen que la liturgia de la Iglesia es inamovible, que está escrita en piedra, pero no. Les estoy contando desde que en los inicios, en la comunidad apostólica, en la Iglesia primitiva, la liturgia tenía expresiones que eran muy diferentes, con muchos elementos, les decía, había una carga muy grande de elementos judíos y romanos, que después se vinieron quitando, se fue limpiando, y tenemos una liturgia más purificada, bella, preciosa, pero que todavía hay ciertos elementos de riqueza y valor de estas culturas judías o inclusive romanas. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que la liturgia se viene purificando, se viene renovando, así que no está escrita en piedra. Dentro de unos años la liturgia puede ir cambiando, pero eso es en la forma, pero en el fondo no. Toda la riqueza espiritual, lo que dijo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, todo eso se conserva intacto. Lo que van cambiando son las formas, ¿sí? Porque no quiero que ellos no se escandalicen y digan, es que la liturgia antes era bien, ahora no. No, la liturgia siempre ha estado bien, porque va de acuerdo a los acontecimientos y se va también adecuando a las necesidades de la iglesia en cada tiempo. Sí es importante que debe purificarse, que debe ordenarse. Hay libros litúrgicos del medievo, es decir, de la Edad Media, que ya no se utilizan. ¿Por qué? Porque ahora ya se actualizaron. Tenemos libros más actualizados que somos los que utilizamos actualmente. Pero bien, el problema que hubo después del Concilio de Trento es que se trató tanto de limpiar la liturgia, de estas expresiones de piedad, que quedó una liturgia muy rígida y parecía algo casi exclusivamente jerárquico. ¿Qué quiero decir con esto? Que solamente los sacerdotes, los obispos, los consagrados, tenían acceso a esta liturgia, solo ellos podían entenderle, porque les decía, el idioma estaba en latín y para practicarla tenías que manejar el latín. Y muchos fieles no estudiaban, algunos fieles no sabían ni leer ni escribir. Y esta era una objeción válida de Lutero, que decían, hay que hacer accesible la Biblia a todos. Sí, es un buen punto, pero no hay que caer en el error de creer de que fue Martín Lutero el que divulgó la Biblia y hizo posible que llegara a todos la palabra de Dios. Porque ustedes y yo sabemos que Martín Lutero tradujo muy mal la Escritura, ¿sí? Así que si ustedes quieren ir a buscar una traducción de la Biblia de las más malas, esa es la de Lutero, una de ellas, ¿no? Así que tal vez tuvo buena intención, pero lamentablemente lo hizo mal. Por eso es que todos los procesos dentro de la iglesia llevan tiempo para madurar, llevan tiempo para organizarse, para poder ser asequibles también a los fieles. Porque nosotros a veces quisiéramos que las cosas fueran de un día para otro, pero no.
La iglesia tiene sus tiempos, sus procesos. Tiene que estudiar todo eso y después llegar a conclusiones, claro. Pues bien, les repito, no quiero hacer tan denso esto porque yo sé que forma parte de historia. Entonces ya quiero entrar a la edad contemporánea, es decir, actual. En el siglo XIX, una vez superada la crisis de la Revolución Francesa, entonces hay un renacimiento litúrgico. Pero dicho renacimiento no solo pasaba por una iglesia jerárquica, no solamente los más sabidos, los sacerdotes y consagrados, eran los que venían en ese renacimiento, sino también se da un renacimiento de la liturgia, pero como pueblo de Dios y como comunidad cultural. No se produce solo el despertar de la liturgia, sino también de las devociones. Es un incremento en la piedad popular. Así, se da un florecer también en el canto litúrgico, que forma parte de la liturgia, ¿no? Porque hay cantos devocionales, pero también hay cantos litúrgicos. Pero entonces, así como hay un crecimiento en el canto litúrgico, que ya vendrán, ustedes sabrán, composiciones litúrgicas para las misas, para los oficios, también hay creación de cantos populares, de piedad popular. ¿Sí? Es decir, van creciendo de la mano. Así como hay difusión de misales que ya venían bilingües en latín y también en nuestra lengua, por ejemplo, para nosotros español, o si eras de habla inglesa en inglés. Pues bien, así también hay una proliferación de libros devocionales, de libritos de novenas y todo eso. Es en el siglo XIX donde hay un aumento bastante ágil de todas estas expresiones, tanto litúrgicas como de piedad popular. Y es con el Concilio Vaticano II, en los años 60, ya sabemos, ya estamos hablando de nuestro tiempo, ya contemporáneo, el Concilio Ecuménico Vaticano II, con la Constitución Sacrosanctum Concilium, definen en sus justos términos claramente qué es la liturgia y qué es la piedad popular. Y eso sí, proclaman el primado de la Santa Liturgia por encima de los ejercicios de piedad, recordando que los ejercicios de piedad son válidos, son importantes, pero la liturgia está por encima, mucho más que un acto de piedad, una devoción de piedad. Por ejemplo, voy a ser un poco más concreto ahora con ejemplos, porque yo sé que está muy densa la información. ¿Qué es más importante? ¿Rezar el rosario o ir a misa? Participar en la Santa Eucaristía. Bueno, para algunos creerán que el rosario, pues no. Por muy bonito que reces el rosario, con mucha devoción que lo hagas, nunca vas a comparar la Eucaristía, la Santa Misa, con un rosario. Es un abismo para compararlos. Lamentablemente así es. Así que, por ejemplo, hay personas que dicen, no, voy a ir a la hora santa, porque me gusta la hora santa. Aquí en Nicaragua los jueves son jueves eucarísticos, se hacen hora santa, también lógicamente la misa. Pero hay personas que prefieren la hora santa, ir a la hora santa, que ir a la Eucaristía, a la Santa Misa. Eso es un grave error. Es más importante la Eucaristía que la hora santa. Es por eso que la iglesia, viendo que la gente pues les gustan los ejercicios de piedad también, entonces las integra. Y ahora, previo a la misa, hay una hora santa. Y entonces ya las personas participan de las dos cosas. Bueno, por lo menos los que van a las dos cosas. Hay otros que vienen y dicen, no, a mí solo me interesa ir a misa, salir en la procesión no me interesa. Claro, está bien, es más importante la misa. Pero no hay que tampoco desvalorizar los ejercicios de piedad popular. Ya, si usted me dice, ¿qué es más importante? ¿Rezar el rosario o rezar el Via Crucis? Bueno,
cualquiera de los dos tiene el mismo valor como acto de piedad. No tiene un valor litúrgico, no son actos litúrgicos. Una hora santa no es un acto litúrgico. Por mucho que el sacerdote esté ahí en la hora santa, no está oficiando un acto litúrgico. Entonces hay que saber diferenciar en esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la problemática actual? Hay una problemática actual, y esto desde el Concilio Vaticano II ha aparecido. El Concilio Vaticano II dijo, hay una primacía de la liturgia por encima de los actos de piedad popular. Pero los fieles, lógicamente, van a tener puntos de vista muy diferentes. Eso es normal. Pero la Iglesia, por eso como madre y maestra, tiene que orientar. Entonces, ¿cuáles son las problemáticas que pueden existir entre la liturgia y la piedad popular? Bueno, la disminución, por ejemplo, del sentido de la Pascua y del lugar central que ocupa la historia de la salvación, de la cual la liturgia cristiana es actualización. Es lo que les decía. La liturgia eucarística va a primar por encima de cualquier acto de devoción, de cualquier ejercicio de piedad popular. Pero hay personas que lamentablemente no lo ven así. No lo ven así. ¿Sí? Entonces hay que reorientar eso. Además, otra problemática, la pérdida del sentido del sacerdocio universal. Ok. Cuando hablamos de sacerdocio universal, no nos referimos al sacerdocio como grado de orden, ¿no? Como sacramento, ¿no? Por ejemplo, el orden sacerdotal es un sacramento y lo reciben solamente, bueno, pues los que estudian y se preparan y se consagran como sacerdotes, ¿no? O diáconos. Es decir, que tienen un grado jerárquico dentro de la jerarquía de la Iglesia. Pues bien, no hay que confundir el sacerdocio, entonces, ministerial, para estas personas que se preparan y se consagran para ello, hay que distinguirlo del sacerdocio universal de los fieles. Recordemos que usted y yo soy un fiel laico, usted, si me está escuchando, y no es sacerdote ni ministro ordenado, no es monja, entonces usted es un laico, una laica, usted tiene por el bautismo el sacerdocio universal de los fieles. Recordemos que por el bautismo nosotros tenemos ese triple, por así decirlo, los tres elementos en Cristo, ¿no? Sacerdote, rey y profeta. Pues nosotros somos sacerdotes, reyes y profetas, pero sacerdotes no en cuanto a sacerdotes ministeriales, no, sino el sacerdocio universal de los fieles. Por lo tanto, como sacerdotes, en el sacerdocio universal de los fieles, nosotros podemos también participar de la liturgia. ¿Sí? Y es por eso que existen las celebraciones de la palabra, que no necesariamente las hace un sacerdote, un diácono, las puede hacer un laico. Hay por eso delegados de la palabra, ministros de la palabra, porque ya el laico ya viene a tomar más conciencia, y además la Iglesia lo hace en el Concilio Vaticano II, en que dice que los laicos pueden participar de la liturgia también, no solo los sacerdotes, no solo los obispos, los diáconos. Así que los fieles están habilitados, como dirá San Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 5, a ofrecer sacrificios agradables a Dios por medio de Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. También San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, dice que nosotros los fieles podemos también ofrendar a Dios con nuestra participación, con nuestras oraciones. Es decir, participar plenamente y según nuestra condición en el culto de la Iglesia. Y es por eso que ahora vamos a ver, como les decía, ministros de la palabra, sobre todo en regiones donde no llega el sacerdote. Ojo, sí,
sin confundir que el ministro de la palabra no es sacerdote. O ministros extraordinarios de la comunión que reciben la orientación del sacerdote para llevar la comunión, para poder dar la comunión. Están participando en la liturgia. O los lectores, ahora es el ministerio del lectorado, que hasta hace pocos años el Papa Francisco lo instituyó. Es decir, los laicos ya tienen mayor participación en la liturgia de la iglesia. Así que ya no es algo extraño para un laico participar. Ojo, y repito, sin cometer abusos de comenzar a vestirte como sacerdote o comenzar a actuar como sacerdote o hacer cosas que hacen los sacerdotes. Eso ya serían abusos litúrgicos. Pero bien, otro día vamos a hablar de los abusos litúrgicos. ¿Qué otro problema hay entre la liturgia y la piedad popular? Bueno, como les decía, un desconocimiento del lenguaje propio de la liturgia. La liturgia tiene un lenguaje propio. Por ejemplo, están los signos, los símbolos, los gestos rituales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el fiel laico va a una celebración litúrgica y no entiende nada, se va a aburrir. Así de sencillo, se aburre. Y es por eso que hay mucha gente que no le encuentra sentido a ir a misa. Y cuando por error el sacerdote o los que organizan la liturgia ven eso y dicen hay que hacer más animada la misa, y comienzan a meter música más alborotada y comienzan a vestirse todos raros con colores chillantes y todo, eso ya son abusos litúrgicos. Porque los oficios litúrgicos no es que tengan que ser más animados, no. Los oficios litúrgicos lo que hacen es que nos elevan hasta Dios, nos hacen entrar en comunión con Dios. Una liturgia bien preparada, donde los lectores estén bien organizados, lean bien la palabra, donde el ministro extraordinario de la comunión con devoción haga lo que tenga que hacer, que le ordene el sacerdote. Cuando los cantos son cantos litúrgicos que te elevan a Dios. Es una liturgia que está cumpliendo su fin. Y las personas tienen que ser instruidas. Tienen que dársele formación a los fieles sobre qué significa cada elemento en la liturgia, qué significan las velas, la luz de las velas, qué significan las flores, qué significan los vestidos litúrgicos, los colores, cómo se va explicando la liturgia de la palabra, las moniciones. Es decir, todo esto ayuda a que las personas, ya con ese conocimiento, le sientan sabor y entiendan que todo lo de la liturgia está diseñado para elevarte hacia Dios, para que subamos. Estar en una celebración litúrgica que te eleva a Dios, Dios santo, eso no tiene valor aquí en la tierra, es invaluable. Y aquellos que se dedican a que la liturgia sea digna, sea bella, bien ordenada. O sea, la liturgia es una prefiguración de la liturgia celeste. Cuando se preparan bien para que todo salga bien, cuando el coro canta cantos litúrgicos bellísimos que te hablan de Dios y te sentís en el cielo. ¡Ey! Ahí está el sabor y el gusto que se le puede encontrar. Ah, no, pero si por el contrario solo hay bulla, caos, desorden, entonces eso no transmite belleza, no transmite orden, y entonces ahí pierde su eficacia la acción litúrgica. Ahora bien, eso sí, el hecho de que hayan abusos y desorden dentro de las acciones litúrgicas no quiere decir que los sacramentos son inválidos o no valga la misa. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de cómo, si nosotros tenemos mayor conocimiento, la catequesis se dedica también a enseñar sobre liturgia, el valor y todo esto, entonces va a hacer que las personas, el fiel,
le tenga más gusto a la liturgia y vea cómo es de excelsa. Porque si la persona no entiende la liturgia, mejor se va a rezar el rosario, lo que hacían las señoras antes. Cuando no entendían la misa y era en latín, ellas se ponían a rezar el rosario. Entonces nos puede pasar algo. O hay gente que prefiere ir a la procesión porque va con la música, va más alegre y voy platicando con mis amigos a irme a meter a la misa, donde el padre no le entiendo nada, donde no entiendo nada de los actos litúrgicos y cosas que hacen ahí en el altar. Entonces yo mejor me voy al alboroto. Entonces ahí entra lo que dice la iglesia. Todo debe corregirse mediante una catequesis y pastoral. Pero dice la iglesia, inteligente y perseverante. Es decir, que se enseñe bien todo y que sea sistemático. ¿Por qué? Porque muchas veces solo se nos enseña medio algo cuando vas a dar una comunión o vas a ir al sacramento, pero no hay una formación perenne, porque a la gente se le olvida todo esto. A mí me gusta mucho cuando hay sacerdotes que se toman el tiempo de enseñar. Qué importante. Pero es que mi sacerdote no enseña. Entonces enseñe usted. Usted puede hacerlo. Usted es un laico y como tal, usted es sacerdote, rey y profeta por el bautismo. Usted pídale permiso al Padre. Pero aquí sucede al revés. El sacerdote tiene que andar rogándole a los laicos para que le ayuden. Mientras que los laicos deberíamos ponernos al servicio. Mi padre, fíjese que yo veo que no está bien eso. Quiere que le ayude para que sea mejor. No solamente criticar, ¿no? Porque a veces caemos en el error, yo a veces caigo en el error de solo criticar, ¿no? Pero también los laicos tenemos que intervenir. Estamos en el tiempo de los laicos, donde el Espíritu Santo nos ha dado también a nosotros discernimiento y todos los dones necesarios para hacer fructificar la fe. Así que es importante rescatar todo esto. Ojo, y no hay que menospreciar la piedad popular, porque hay algunos que se han dedicado a decir, no, los actos de piedad popular eso no sirve para nada. No, hay mucha gente que se acerca a la iglesia gracias a los actos de piedad popular. Yo he visto muchas parroquias donde hay gente que no está en comunidad, a veces ni se aparece a misa, pero llegan a rezar el rosario de la Divina Misericordia. ¿Eso es malo o es bueno? No, es bueno. Pero hay que complementar con formación. Estos grupos que están dirigidos a una devoción particular, al corazón de Jesús, a la Divina Misericordia, al Padre Pío, a lo que sea devoción, tienen que ser inteligentes también para formar a la persona y que se vaya enamorando, primero con el conocimiento, lógico está, y después se vaya enamorando de todas las cosas que se hacen en la iglesia, para que no solo se aparezca para la devoción, para que no solo se aparezca para la procesión, o solamente a la hora que ahí van a organizar tal evento, y después se desaparecen de la vida eclesial. Entonces, no hay que menospreciar los actos de piedad. Por eso es que el magisterio de la iglesia afirma que la piedad popular es una realidad viva en la iglesia y es de la iglesia. O sea, no es cosa de que la piedad popular es de aquellos que no vienen a la iglesia. Hay que hagan ellos lo que quieran con el santo, que lo guinden, que lo bajen. No. La piedad popular es una realidad viva en la iglesia y es de la iglesia. Tengo que ser claro con esto. Esto lo dice el magisterio de la iglesia. Estoy citando el documento de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, cuando habló de los principios y orientaciones sobre la piedad popular y la liturgia en el año 2002. Y que no estoy inventándolo, ahí está en el documento. Ustedes pueden buscarlo, en internet es fácil. Así que la iglesia ha tratado de que todos estos actos de piedad también sean conformes a la sana doctrina, a las leyes y normas de la iglesia. Además deben estar en armonía con la sagrada liturgia.
tener en cuenta, en la medida de lo posible, también los tiempos del año litúrgico. Esto es importante. ¿Por qué? Porque de repente hacen actos de piedad popular que están fuera del tiempo litúrgico. Bueno, estamos en Adviento, ¿verdad? Preparándonos para Navidad, y comienzan a organizar retiros retiros cuaresmales, o retiros sobre el Via Crucis o la Pasión. No, tenemos que ubicarnos en los tiempos que también tiene la Iglesia, en los tiempos litúrgicos. Bien, el Concilio Vaticano II ha tenido en cuenta los ejercicios de piedad. Ha recordado que están vivamente recomendados, indicando además las condiciones para garantizar su legitimidad y validez. Es decir, que los ejercicios de piedad tienen que estar ordenados dentro de las normas y la liturgia de la Iglesia también. Incluso hay algunos ejercicios de piedad que, introducidos por la costumbre de la comunidad de los fieles, han llegado a ser aprobados por el magisterio para conceder indulgencias. ¿Sí? Por ejemplo, usted recibe indulgencias no solo por ir a misa, también recibe indulgencias por rezar el rosario, por rezar el Via Crucis. Es decir, que la Iglesia les ha dado también su lugar y su valor a los ejercicios de piedad, pero teniendo en cuenta que la liturgia está por encima de los ejercicios de piedad. Bien, ya para concluir, la liturgia, por naturaleza, es superior a los ejercicios de piedad. Punto. Ahí no vamos a discutir más nada. Es por eso que en la práctica pastoral hay que dar a la liturgia el lugar preeminente que le corresponde respecto a los ejercicios de piedad. Liturgia y ejercicios de piedad deben coexistir, dice la Iglesia. Es decir, tienen que ir juntos. Son como primos, ¿no? Pero respetando la jerarquía de valores y la naturaleza específica de las expresiones culturales. ¿Sí? Entonces, hay un pueblo determinado donde es costumbre y por la cultura hacer determinada devoción, pero eso no tiene que estar por encima de la liturgia. Es por eso que cuando hay una festividad de un santo, incluso de la Virgen, y cae en día domingo, se da prioridad al domingo, que es el día del Señor. Es por eso que de repente cae una festividad en domingo. ¿Y por qué no dijeron nada de la festividad? No, una de dos. O se omite o se celebra otro día. ¿Qué? Solución para que no haya problema. Pero estas son pues las normativas de la Iglesia. Y recordemos que es importante que usted como laico, si me está escuchando usted que es laico, repito, un laico es aquel que no es sacerdote, no es monja, no es obispo, no es diácono. Entonces, los fieles laicos tenemos que formarnos. Es importante. Es que en mi parroquia no forman, el padre que... fórmese usted. Con un clic usted tiene acceso a cualquier cosa. Es que no le entiendo. Entonces busquemos lugares donde haya formación. O busque videos como estos. En las redes hay, no voy a decir muchos, no, hay pocos, pero hay buenos hermanos que leen, se forman bien y enseñan a través de las redes. Así que busque esos videos. Voy a hacerme propaganda. En mi canal de YouTube, Denis Oviedo, ahí hay un sinnúmero de temas. Lógicamente, ya quisiera yo hablar de todos los temas, pero no tengo de todos. Ahí vamos en el camino. Pero ahí hablo sobre muchísimos temas, basados en el magisterio, en la tradición, en la Biblia, en la magisterio de los santos también. Así que le pueden servir. O busquen. Hay otros hermanos, hay sacerdotes también que hacen estos videos así parecidos. Así que usted no tiene objeción de que no puede formarse. Yo cuando quiero aprender de algo, lógicamente que me voy a los libros, pues es que me gusta leer un poco más, ¿no?
Pero sí, de repente veo un video que está interesante y yo por tiempo, no tengo tiempo para ir a informarme, ir a leer y escribir, entonces yo puedo escuchar un video que me ayude, ¿no? Entonces esto es importante, sobre todo en esta época, que ahora no tenemos tiempo para nada. Usted le pregunta a alguien, no, yo no tengo tiempo para nada, ya no tienen tiempo para leer, con costo van a misa. Entonces, audiolibros o videos como estos les puede ayudar muchísimo. Dios nos ha dado muchas facilidades y dentro de la Iglesia Católica tenemos tanta riqueza en doctrina, en información y que ahora está al alcance de todos. Así que aprovechemos todos los recursos que nos brinda nuestra Iglesia. Recordemos que Dios nos ama, quiere nuestra salvación. Así que hagamos todo, también pongamos nuestro esfuerzo para nosotros salvarnos. ¿A través de qué? De crecer en la fe. ¿Y cómo se crece en la fe? Conociendo más tu iglesia, conociendo tu fe, para que nadie te pueda sacar de ella, nadie te pueda hacer dudar. Recordemos que Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Que el Señor te bendiga, que nuestra Madre Santísima te proteja. Y recuerda que conocerás la verdad y serás libre.